Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por... Buenas noches. Esto ya poco dentro de nada va a ser de madrugada, pero bueno. Muchísimas gracias a todos por la paciencia. Me imagino que llevan muchas horas. Intentaré ser breve. Les hemos pasado un documento que bueno, todos podrán leer con calma. Voy a intentar no adentrarme mucho en el documento porque esto ya puede ser muy farragoso, entonces al final los 20 minutos que me han pedido de intervención bueno, pues terminarían siendo demasiado extensos. Entonces voy a tocar los aspectos más importantes de por qué consideramos, o la Plataforma por la Honestidad, que la forman varios denunciantes de corrupción, porque consideramos que se deben de incluir estas enmiendas. En primer lugar, bueno, paso a presentarme. Soy Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra, que denuncie diversos casos de corrupción y formo parte de la Plataforma por la Honestidad junto a Ana Garrido, Roberto Macías, Azahara Peralta. Somos todos denunciantes que hemos ejercido la denuncia en diversos casos de corrupción en ámbitos muy diferentes, desde corrupción en ayuntamientos con el Partido Popular, en el caso de Roberto Macías, corrupción en sindicatos, en mi caso en el Ejército, en fin, ha sido muy variado. Lo que quería hacerles llegar, sobre todo, es la situación en la que vivimos los denunciantes de corrupción, que es realmente lamentable, y todos creemos, hemos llegado al convencimiento de que materializamos de alguna forma el fallo del sistema. Es decir, nosotros no tendríamos que estar aquí, nosotros no tendríamos que haber denunciado nada y después de haber hecho la denuncia no tendríamos que haber sufrido ningún tipo de represalias por haber ejercido nuestra denuncia. Entonces, sobre todo voy a describir un poco el patrón común del denunciante de corrupción. Para empezar, los denunciantes de corrupción, en líneas generales, solemos ser personas ya con una edad, no sé si avanzada, pero sí una edad media. Es decir, normalmente con 20 años, 25 años, yo creo que seguramente no se tiene la suficiente madurez como para realizar una denuncia. En mi caso yo tengo 40, soy el Benjamín del grupo, pero bueno, entiendo que se tiene que tener una cierta madurez para realizar las denuncias. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay muchos potenciales denunciantes que no realizan esta función, entre otras cosas porque en la mayoría de los casos tienen cargas familiares. Esa es la segunda característica de muchos denunciantes de corrupción, que no tenemos cargas familiares. Yo creo que esto o no las teníamos por lo menos cuando empezaron los procesos. Esto ya empieza a dar una idea de lo complejo que es denunciar para una persona pues, que tiene 35, 40, 45 años y tiene 2 hijos o tiene una hipoteca o tiene una serie de cargas. Ejercer la denuncia no es fácil. Una vez que esta denuncia se ha ejercido, todos hemos seguido un mismo patrón. El primer elemento común es que todos perdemos nuestro puesto de trabajo. Y es algo que evidentemente no debería de pasar. En una sociedad como la nuestra es quizá una de las agresiones más graves que puede sufrir un ciudadano. Es perder su puesto de trabajo, perder el elemento con el cual uno se sostiene, ¿no? A partir de ahí, casi todos sufrimos procesos judiciales. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo he sido expulsado de las Fuerzas Armadas porque parece ser que mis palabras resultaban ofensivas a la cúpula militar. Por hacer un inciso, y no voy a hablar del Ejército, en el Ejército a día de hoy, para que lo sepan todos ustedes, yo creo que merecería como mínimo que se abriese una comisión, hay más de 100 oficiales o suboficiales condenados por delitos. Tenemos el honor, el privilegio de contar en las Fuerzas Armadas con un capitán que agredió sexualmente a 28 reclutas y fue condenado por ello y sigue ejerciendo como capitán. Por poner otro ejemplo, en la unidad en la que yo serví, el anterior en mi puesto era un teniente que robó 95 portátiles y los vendió por eBay. Hoy sigue siendo militar. Y el que me ha sucedido es el teniente coronel Lezcano Mújica, que yo creo que es bastante conocido porque fue el que agredió sexualmente a Zaida. Bien, estos son simples ejemplos. Estamos hablando de más de 100 oficiales o suboficiales documentados que han sido condenados por diferentes delitos y que siguen ejerciendo como militares. Esto es algo gravísimo. Bien, cuando alguien se cansa y decide que esto no debería de ser así, lo denuncia. Bien, pues lo que resulta es que mis manifestaciones afectan a la disciplina y además ofenden a
a la superioridad, ¿no? Resulta muy curioso. Este es un ejemplo personal, pero al final es lo que hemos vivido todos. En el caso de Roberto Macías o de Ana Garrido han vivido procesos por revelación de secretos. Bien, con esto quiero decir que todos los denunciantes de corrupción perdemos nuestro puesto de trabajo, todos los denunciantes de corrupción sufrimos un proceso o procesos jurídicos en los cuales pasamos de ser los que denunciamos a ser los denunciados de alguna forma y, además, en este caso, en la plataforma, ninguno hemos sufrido una denuncia, valga la redundancia, por denuncia falsa. Es decir, nadie jamás ha conseguido demostrar que lo que denunciamos es falso. Esto es algo también que yo creo que nos da otra perspectiva de lo que está sucediendo. El siguiente paso normalmente es difamarnos o calumniarnos en los medios de comunicación afines. En mi caso, y cualquiera puede entrar y verlo, Luis Gonzalo Segura, en Google, comprobarán que la primera publicación que van a encontrar es que he sido investigado por acoso sexual. Bien, esto es falso, yo lo denuncié en el año 2014, estamos en el 2017. Afortunadamente, he conseguido que les impongan una fianza de 250.000 euros al medio, en este caso el Confidencial, y que se les impute un delito tanto al periodista como al medio de comunicación. Pero han pasado 3 años. Mi abogado, que es el que va a entrar a continuación, por casualidades de la vida, resulta que me dice que no va a haber juicio hasta el año que viene. Eso será en el 2018. Y yo, mientras tanto, cada persona que googlea Luis Gonzalo Segura se encuentra que yo he sido investigado por acoso sexual. Bien, esto es tremendo, tremendo, porque esto se lo tienes que explicar después a tus padres, se lo tienes que explicar a tu familia, que es absolutamente falso y es algo que hace mucho daño. Vuelvo a decir que no es un caso particular, estoy relatando un poco la experiencia que vivimos todos. Después, por si esto fuese poco, todos somos denunciantes que hemos denunciado elementos de corrupción que no nos afectaban directamente. Quiero decir, por ejemplo, en el caso de Zaida, que hizo una denuncia muy respetable, era algo que le afectó directamente. Nosotros somos personas que hemos denunciado situaciones que no nos afectaban. Es decir, me afecta como ciudadano que me hagan jefe de un sistema de telecomunicaciones por el que pagamos más de 1 millón de euros y no existe. Claro, pero no me afecta directamente. Es decir, yo podría haber seguido mi trabajo sin ningún problema. Bien, con esto quiero decir que es muy injusto que después nos veamos encima endeudados por llevar estos procedimientos jurídicos. Porque, claro, a los abogados hay que pagarlos, los procuradores hay que pagarlos. Cuando yo he tenido que denunciar, por ejemplo, este caso del Confidencial, tengo que pagar por estos abogados. Entonces, al final resulta que he perdido mi medio con el cual podía sobrevivir y encima estoy endeudado porque tengo deudas con abogados. Bien, con este procedimiento, al final, todas las enmiendas que nosotros hemos pasado, lo que pretenden es solucionar estos problemas. Por suerte, en mi caso, pues yo creo que no estoy... ya entré trastornado mentalmente, entonces, bueno, todo este proceso no ha conseguido trastornarme por lo menos más de lo que ya estaba. Entonces no necesito ayuda psicológica. Pero evidentemente hay muchas personas que necesitan ayuda psicológica. Les voy a intentar transmitir un caso, que esto es... el primer libro que yo edité en 2014 se editó en el mes de abril y tardaron 1 mes y medio, la cúpula militar a veces se lo toma con calma, pues no sabían muy bien qué hacer conmigo, ¿no? En ese mes y medio, yo la última imagen que tengo del cuartel, un cuartel de entre 200 y 400 personas, es sentarme en una mesa para 12 personas y comer solo, absolutamente solo. Nadie quería comer conmigo. Estaban los que, desde luego, me odiaban porque había denunciado la corrupción, estaban los que me temían porque de alguna forma estaban involucrados en casos de corrupción pero no querían que su nombre saliera, y estaban los que eran mis amigos que sencillamente no querían comer conmigo para que no les viesen que comían conmigo, ¿no? Entonces, al final, comer solo en un comedor de 200 o 400 personas es tremendo, ¿no? Ya digo que a mí no me ha afectado, bueno, más por lo menos de lo que ya estaba yo afectado, pero sí es verdad que hay muchos denunciantes de corrupción que al final necesitan un apoyo psicológico. Con esto lo que quiero decir es que, más allá de las enmiendas que hemos presentado, necesitamos una ley integral que nos proteja. Necesitamos una ley integral que proteja a los denunciantes de corrupción, porque lo último y más tremendo de nuestros casos es que encima estamos siendo utilizados para amedrentar al resto de los denunciantes.
Quiero decir, hay militares que están pendientes de lo que me pase a mí para ver si ellos denuncian o no. Y claro, nosotros tenemos dos opciones. O nos callamos y no decimos lo que estamos pasando, o si relatamos el infierno que estamos pasando, lo que estamos es amedrentando a todos los demás, a todos aquellos que están pensando si merece la pena denunciar o no. Y la realidad es que no merece la pena denunciar. 3 años después de haber ejercido la denuncia, he perdido prácticamente todo lo que tenía. Estoy endeudado por procedimientos jurídicos y vivo el remate final de toda esta situación, y es que nadie quiere contratar a un denunciante de corrupción. En este país, si tú eres corrupto, terminas en un consejo de administración sin mucho problema. Si tú eres denunciante de corrupción, nadie te quiere contratar. Es decir, pasas de ser teniente del ejército y poder llevar la seguridad de un cuartel o poder llevar las telecomunicaciones incluso de todas las Fuerzas Armadas a que no vales para estar en una garita, a que no vale ya ni siquiera para ser teleoperador. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a contratar a alguien que es polémico, problemático o que aparece en un medio de comunicación pudiendo contratar a alguien neutro, que no tiene todos esos estigmas, ¿no? Entonces, con esto yo lo que les quiero transmitir es que no es justo que estemos en esta situación. Somos la materialización del fallo de un sistema, porque no tendríamos que haber hecho lo que hicimos y porque no tendríamos que estar en la situación en la que estamos. Yo no tendría por qué pasar hambre, yo no tendría por qué pasar penuria y, lo que es peor, nuestros hijos no tendrían por qué heredar nuestro estigma. Porque es muy duro tener un bebé y a lo mejor bueno, pues no darle lo que realmente necesitaría. Y todo, o que todo se deba a haber denunciado corrupción. Esto es algo que yo creo que no puede pasar en este país, es algo que creo que no debe de volver a suceder en este país y es algo que a día de hoy está sucediendo. Entonces son ustedes los que pueden cambiar esto, los que nos pueden equiparar al resto de Europa, porque bueno, el dato está ahí, somos uno de los únicos 4 países de la OCDE que no tienen una ley de protección al denunciante y además en Europa, y esto sí que se lo comento, se está gestando la creación de una ley de protección a los denunciantes, con lo cual yo creo que nuestra ley debería de caminar o acercarse mucho a lo que se pretende y bueno, que por favor que miren las enmiendas que les hemos puesto, creo que son muy, muy necesarias, creo que esto no puede caer en saco roto. Esto no puede ser que otra persona tenga que pasar estas miserias y que tenga que sufrir lo que hemos sufrido nosotros. Ya termino. Se me acaba el tiempo. ¿De acuerdo? Sí. No creo que ninguna persona tenga que volver a pasar por esto en este país, ¿no? Creo que no es justo. Más allá de ello, podrán leer aspectos que yo creo que son muy interesantes dentro de las enmiendas, como la protección del denunciante de corrupción que es denunciante de corrupción en ámbito privado. Creo que es fácil resolver la ecuación dentro del ámbito público, pero yo no quisiera que alguien que denunciase en el sector privado se encontrase en la misma situación que me he encontrado yo o que nos hemos encontrado otros denunciantes de corrupción solo por no estar en el sector público, ¿no? Entonces, les pido que, en la medida de lo posible, que se esfuercen en hacer una ley integral que proteja también a los denunciantes en el sector privado. Creo que es muy importante y, sobre todo, creo que esta ley, y esta es otra de las partes más importantes, debe estar dotada presupuestariamente. Sé que no es fácil siempre que se habla de dinero, pero pensemos en las decenas de miles de millones de euros que anualmente se pierden por corrupción y en lo ventajoso y beneficioso que sería que esto, bueno, pues no digo que no pasase, pero al menos que se redujese. Más allá de ello, si quieren hacerme preguntas, porque sé que andamos mal de tiempo y no quiero que terminemos a las 11 o las 12 de la noche, aunque ya digo que les contaría muchísimos más casos y les hablaría de mucha gente y, bueno, me da lástima no poder tener más tiempo. En fin, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado y quedo pendiente de cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gonzalo Segura, conste que le incitaba a ser corto, pero por supuesto tenía el tiempo que necesitara. Lógico, que no había ninguna cortapisa. Bien, vamos a empezar con los grupos a los que sí les apretaría un poco más en la cuestión de tiempo. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Rayo.
Gracias, presidente. Gracias al compareciente por estar hoy aquí. Como ustedes saben, el Grupo Socialista, entre las comparecencias que solicitó en su día, incluyó la de un representante de la Plataforma por la Honestidad. Nos parecía importante que tuviera presencia y voz en esta comisión y en los debates referidos a esta proposición de ley. Y hoy, felizmente, tenemos la presencia de don Luis Gonzalo Segura, que para nosotros tiene fundamentalmente el valor hoy, para nosotros, repito, de un testimonio necesario que debía ser oído y que debía dejar constancia en el diario de sesiones de esta Cámara. Y lo digo porque, desde el punto de vista, digamos, de los objetivos específicos que hoy nos traen aquí, que es el análisis de una proposición de ley y sus potenciales enmiendas, como sabe el compareciente y saben otros grupos parlamentarios, este grupo ha participado durante el último año y medio en sucesivas, variadas reuniones y encuentros a los que nos ha convocado la Plataforma por la Honestidad, y nos hemos familiarizado plenamente con la problemática, con el tema, con los objetivos que se plantean, e incluso hemos tenido la posibilidad de analizar conjuntamente en sesión prolongada las enmiendas de las que hoy nos da traslado. Y yo lo que sí que puedo hacer hoy aquí en esta Cámara es confirmarle a la plataforma que no solo las hemos leído, sino que desde luego las hemos atendido y las hemos tenido bien en cuenta a la hora de empezar a preparar las enmiendas que formularemos a este texto. Y vamos a incorporar bastantes de ellas porque nos parecen objetivos más que legítimos, por supuesto, para extender el ámbito de protección no solo al ámbito público, sino también al ámbito privado, y proteger con ello no solo al personal de la Administración, sino también al que actúa en el ámbito privado y donde seguramente es más eficaz proporcionar este tipo de protección específicamente. Nos parece que algunas de las propuestas referidas a los principios y a los derechos del denunciante y a la asistencia que hace referencia al ámbito jurídico, al ámbito psicológico, al ámbito laboral, es extremadamente pertinente y las vamos a tener en cuenta en las enmiendas que presentaremos. Creemos también que esta comisión tiene que hacer algunas reflexiones adicionales sobre la posibilidad de ir un poco más allá de lo que es la propuesta que hace Ciudadanos y que ni siquiera está contemplada en las enmiendas que formula la Plataforma por la Honestidad y que tienen que ver y que afectan y alcanzan al Código Penal. Hay en los sucesivos acuerdos de carácter internacional se llama la atención sobre la conveniencia, entre otras cosas, de tipificar penalmente las conductas que consisten en perseguir a los denunciantes. Y esa es una valoración que hemos de tener en cuenta, al igual que la posibilidad de formular algún tipo de atenuante en los supuestos de autodenuncia. Creo que también es una reflexión que deberíamos abordar en estos debates y resolver ese conflicto que ya ha estado presente en los trabajos de la comisión, que es el que hace referencia al delito de revelación de secretos que puede afectar en algunos casos. Son cuestiones que, repito, nosotros hemos tenido en cuenta, vamos a coger en las enmiendas que formulemos y también vamos a defender en los trabajos de la comisión. Repito, hoy aquí para nosotros tenía importancia el testimonio, lo valoramos, lo agradecemos y esperamos que
bueno, pues que impregne también la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios para abordar decididamente esta regulación y sin mayor dilación, porque es cierto que desde que mantuvimos unas primeras reuniones hace año y medio ha pasado año y medio y no puede pasar otro tanto antes de que se apruebe una norma de esta naturaleza, y si eso ocurre seremos todos responsables y no creo que este país se lo deba permitir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor